distintas oportunidades en el área de educación y llevamos trabajando ya largo tiempo, más de 15 años justamente en pos del servicio académico a la industria más bien del área de tecnología. ¿Okay? Tenemos 4 áreas de trabajo: tecnología, información y comunicaciones, ciencias STEM, el área de energías renovables y taller de desarrollo profesional. Ahora bien, quiero comentarles que este webinar en particular está justamente enlazado a las áreas de tecnología, información y comunicaciones y también al área de ciencias STEM, que está hoy tan valorado, ¿verdad? Justamente en lo que necesitamos transmitir y en el impacto que requerimos justamente de todas nuestras instituciones. El día de hoy vamos a tener el webinar del impacto de la ciberseguridad en nuestras vidas. Nuestro primer invitado es Andrés Pumarino. Él es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un postítulo en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, ha realizado el curso de liderazgo estratégico en ciberseguridad en la Universidad de Florida de Estados Unidos y cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de derecho y tecnología, asesorando a distintas organizaciones en materia de derecho y tecnología a empresas del sector de salud, financiero, minero, educacional, entre otros. Junto con esto, Andrés también tiene una larga experiencia académica como profesor asistente adjunto de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor también de la Universidad Adolfo Ibáñez en los temas relacionados justamente a la ciberseguridad. Además, ha podido dictar algunas clases de manera internacional con universidades como en España, en Argentina, Panamá, Colombia y México. Bienvenida a este webinar con la charla Tendencias de Regulación en Ciberseguridad. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Daniela, muchas gracias, y a todos quienes nos escuchan. Un gusto poder compartir con Karin también esta jornada de webinar y poder transmitir la importancia de lo que está pasando hoy en temas de ciberseguridad, en que espero no marearlos con algunos datos o informaciones que estaremos entregando. Solamente para confirmar, ¿se ve bien? Sí, vemos bien. ¿Sí? Perfecto, Daniela. Vamos a partir entonces. Ya la presentación fue dada. A través de este código QR, está limpio, higiénico, hay higiene digital en ese código, van a poder acceder a mi LinkedIn o LinkedIn, como lo conocemos en Chile, y van a poder ver material que he estado publicando permanentemente. Uno de mis objetivos es tratar de difundir contenido de Chile, pero también desde el extranjero, a nivel de distintos reportes que van apareciendo en este entorno. ¿Qué quiero abordar con ustedes? 2 factores que lo vamos a ir relacionando. Uno, el tema de entender el concepto de protección de datos personales. Todos los que estamos aquí manejamos datos personales, de partida los nuestros. Entender, claro, ¿qué es un dato personal? Esto es basal en el contexto de una competencia digital. Y cuando use la palabra competencia digital, no me estoy refiriendo a la ofimática, planilla de texto, presentación o planilla de cálculo, sino que me estoy refiriendo al desarrollo de habilidades en el contexto de la ciberseguridad, entender lo que es el derecho de autor, entender lo que dice relación con la protección de los datos personales. Además, haré una breve mención a una nueva regulación que es importantísimo que lo entendamos, porque me encuentro con que hay muchos egresados de nivel MTP, de enseñanza media técnico profesional, o a nivel de institutos profesionales, a nivel de universidades, que desconocen este nuevo campo regulatorio de los delitos informáticos publicado en junio del año pasado, el 2022. Ahora, no solamente un tema de educación superior, me encuentro también que a nivel de directorio de empresa es realmente preocupante los temas de ciberseguridad y el ámbito regulatorio. Entonces también eso es transversal en toda nuestra sociedad nacional. Y algunas recomendaciones que les he traído para poder conversar. Bueno, comentarles que hace mucho tiempo, yo estaba en secundaria, en tercero medio, en el año 80 y algo, y me tocó leer un libro de este caballero, Alvin Toffler. Toffler es lo que los americanos llamaban en su época un futurólogo, un especialista que miraba, profesor de historia, que miraba el futuro,
De hecho, pueden encontrar varios videos de él analizando los desafíos que tenía el sistema educativo norteamericano. Ya nos dice que los ignorantes del siglo XXI no iban a ser aquellos que no sepan leer o escribir. Él redacta esta frase en un libro que se llamó La Tercera Ola. Tiene otros libros como El Shock del Futuro. Pero en La Tercera Ola él dice, mira, los ignorantes del siglo XXI no son aquellos que no van a saber leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender, a desaprender, para volver a aprender. Pues bien, este es el desafío que nos trae hoy este nuevo entorno y particularmente la ciberseguridad, en el contexto de que hoy la ciberseguridad le está generando muchos dolores de cabeza, no solamente a Chile. En datos de Interpol, este es un problema a nivel global. Lo que pasa es que dependiendo de la ubicación geográfica y que nos encontremos, vamos a ir viendo que Interpol va haciendo un análisis de los riesgos que están experimentando los países. A lo que va este año, dentro del primer semestre, la banca en Chile ha perdido más de 90 millones de dólares, producto de los fraudes electrónicos. Y eso hay de distintos tipos de fraude, desde situaciones que afectan a los clientes de entregar sus claves creyendo que le llega un correo desde el mismo banco, pero en realidad no lo son, o producto de interceptaciones electrónicas que se producen a sus operaciones digitales. Ese monto está asociado además porque a partir del año 2020 se produce una modificación dentro de la ley 20.009 en que la responsabilidad de los bancos cambia el péndulo. Ya la responsabilidad no queda en el cliente, sino ahora queda en el banco. Esta ley nos dio luces también de las debilidades estructurales que tenían el sistema financiero chileno, que padecía de no tener algunas certificaciones estándares, descansaba en un interlocutor intermedio que Transbank, que es la empresa que operaba las transacciones electrónicas. Hoy, con la llegada de la industria de la fintech, este tema también se ve agudizado y la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, ya nos viene con un conjunto de regulaciones de lo que queda este año, ya ha sacado algunas y otras que se vienen para el 2024. Incluso este tema ha sido de tal preocupación que durante este año la Interpol sesionó en Chile y es una preocupación que la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, lo tiene hoy levantado. Ustedes han comenzado a ver que hay varias campañas en su sitio web, ha habido campañas también a nivel de los medios y ha abierto departamentos de cibercrimen en la 8ª región, acá en Santiago, en Valparaíso, Viña, también tiene una línea en Iquique. Esto hace que es una preocupación permanente, duplicando incluso su fuerza de trabajo, porque realmente los niveles de incidente no son menores. Solo un dato, a lo que va de este año, se han producido 4.000 millones de intentos de ataques en Chile. En Brasil, 23.000 millones de intentos de ataque. Aquí recuerden que esto es un prueba y error. A ver quién cae respondiendo ese correo electrónico o ese mensaje de SMS que te llega al celular. ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque en el ciberespacio la ofensiva tiene la ventaja. Y esa ofensiva descansa fundamentalmente en que los actores, estos ciberdelincuentes, no quiero hablar de hackers, ciberdelincuentes, son personas que en el mundo online no respetan ni la ley, no tienen valores éticos al minuto de operar este nuevo entorno digital. Dicho eso, en el reciente informe del Instituto de Auditores Internos del año 2023, los riesgos que más se repiten, ustedes los pueden ver en pantalla, por lejos la ciberseguridad y la protección, y la protección de datos viene siendo desde el 2020 a la fecha. Incluso si lo proyectan los auditores internos, dicen que para los próximos 3 años, la mirada a nivel de los riesgos también nos plantea un desafío desde la perspectiva de que la ciberseguridad y la protección de datos se va a transformar, va a seguir siéndolo, en un dolor de cabeza. Si lo asociamos luego a los cambios regulatorios y de compliance, a nivel de cumplimiento normativo, a lo que es riesgos, bueno, obviamente este es un verdadero dolor de cabeza. Incluso en el reciente informe 2023-2024 de los riesgos emitido por el World Economic Forum, dentro de los 10 más importantes riesgos, gran parte de ellos, casi el 70%, son riesgos climáticos, pero hay uno que es tecnológico y es el cibercrimen, una preocupación permanente. Algo que hace unos 3 o 4 o 5 años en nuestro país no era algo tan relevante, hoy se está transformando en un dolor de cabeza. Incluso una consultora, una Big Four, EY, ya nos decía que a comienzos de este año, ¿cuáles eran las preocupaciones para los directores de empresas, para los consejos de administración de las empresas o los directorios de una fundación, una corporación? Bueno, los 5 más principales riesgos, de esos 5 principales riesgos, los 2 primeros son factores económicos. El tercero es la habilitación de los procesos de transformación digital. Hay un cuarto
que dependiendo de los países, porque esta encuesta se toma desde Canadá hasta Chile, y busca promover también la agenda del talento, buscar personas con habilidades, con capacidades, con competencias para este nuevo entorno digital. Y no solamente a nivel operativo, también necesitamos líderes que entiendan esta mirada. La supervisión de la ciberseguridad y la privacidad se transforma en el quinto factor desde el punto de vista de la preocupación. Luego podrán contar con esta presentación y podrán acceder incluso a los links de fuentes donde son mucho más extensas los análisis que se hacen, pero la mirada que tenemos hoy desde el punto de vista de los desafíos como sociedad, tanto en el sector público como en el sector privado, no son menores. Además, dentro de las preocupaciones que tienen estas juntas directivas o los directores de las fundaciones, de las corporaciones, es porque se produce un fenómeno particular. Hay una distancia mayoritariamente entre las personas operativas y también los mandos directivos o la alta dirección del directorio. Quieren comprender estas nuevas amenazas, les cuesta entenderlas. Dos, no se ve desde el punto de vista de los riesgos cibernéticos cómo se pueden abordar. Tres, hay una falta de simulacros, la falta de práctica. No sacamos nada con tener lindos manuales o procedimientos si el directorio o el directorio no tampoco participan en los mecanismos de condiciones de operaciones. El tema de la propuesta puesta en marcha frente a un buen diseño, a una implementación, requiere que toda la organización esté comprometida. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dar supervisión para el escenario. Ahora, en el promedio de las empresas de edad de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, el promedio de los directores está sobre los 60 años y por lo tanto se nos produce un fenómeno de distanciamiento entre la realidad del conocimiento tecnológico y desde el punto de vista de quienes están liderando estos procesos en el gobierno corporativo. No quiero caer en el edadismo, que es discriminación por edad, porque estoy muy cerca también de esa edad, pero desde el punto de vista de entender que en toda sociedad, tomando las palabras del psicólogo Mark Prensky, psicólogo de Harvard y profesor de Stanford, en toda sociedad hay migrantes digitales. Yo pasé de la máquina de escribir muy jovencito, pero al computador me tocó empezar a programar joven, tuve la oportunidad, pero también están los nativos, toda esta generación nueva que está hoy con el chip incluido, y ellos vienen con un manejo mucho más inductivo y deductivo del uso de la tecnología, les es mucho más fácil, pero también, y quedan muchos en nuestras organizaciones públicas y privadas, analfabetos digitales. Aún persisten fuertemente estos analfabetos que están tomando decisiones mal asesorados, mal aconsejados o incluso sin interiorizarse sobre estas materias. El mundo de la ciberseguridad requiere una gobernanza y la ciberseguridad tiene distintas capas. Y esa gobernanza, vamos desde el tone of the top, es decir, las decisiones de la alta dirección, donde ellos nos van a dar presupuestos, donde hay que definir roles, responsabilidades, instalar cultura, y eso significa una lógica de trabajo para poder también tener una organización ciberresiliente. La resiliencia como concepto dentro de las estructuras de las organizaciones apuntan a que deben ser capaces de levantarse frente a un siniestro, frente a un intento o ataque informático. Luego viene una capa de gestión, donde están los riesgos, la seguridad, hay que planificar, establecer procesos, medir. Si no se puede medir, no se puede gestionar. Y si no se gestiona, se degrada. La frase clásica del padre del management moderno, el abogado Peter Drucker, profesor norteamericano de varias universidades, él fue un ideólogo del management moderno y ya nos planteaba de que la necesidad de estar midiendo permanentemente. Por ahí la necesidad de tener, algunos hablan de los KPI y otros van evolucionando en otras categorías. El riesgo dentro de las organizaciones en materia de seguridad de la información es un factor relevante. ¿Qué es un riesgo? La incertidumbre del logro de los objetivos de una organización. No sé si esta organización llegará a fin de año sin un ataque. No sé si esta organización llegará a fin de año sin un nivel de cumplimiento a nivel de sus estándares de servicio, de condiciones de operación. Y eso, obviamente, hay que medirlo, hay que trabajarlo, acotarlo. Los riesgos no se extinguen, se acotan. Y por último, un nivel de operaciones. Ya viene el hardware, el software, todo lo que son las comunicaciones y lo que están haciendo ustedes hoy, concientizar, capacitar, de tal manera de que esto se transforme en una realidad para las organizaciones. Ese escenario es importante tenerlo presente en el contexto de lo que viene hoy, un proyecto de ley de protección de datos, porque hoy, en su colegio, en su universidad, en su casa, en su computador, usted tiene muchos datos, como los cubitos de Lego que están aquí en el número 1, todos desordenados, todos mezclados.
¿Acaso lo tenemos bien clasificado? ¿Tenemos las carpetas muy bien ordenadas? Bueno, ¿para qué? Porque eso nos va a permitir tener bases de datos ordenadas, limpias, para luego analizarlos, saber si están organizados. Eso nos va a permitir darle también una mirada visual, para luego darle un contexto. ¿Para qué lo usamos? Y vamos a poder contar una historia. Esta estructura es fundamental para lo que viene para los próximos años, el data governance o gobierno de datos, porque las organizaciones, bien sea un pequeño colegio o una institución de educación superior, o bien sea una empresa, una fundación o corporación, va a tener que gobernar datos. Y ese gobierno de datos requiere estar tomando medidas de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque frente a un escenario de una filtración de esos datos, ¿qué pasa? Hay muchos costos asociados. Pérdida de cliente, pérdida de reputación, pérdida frente a procedimientos legales o administrativos, multas reglamentarias, pérdida de confianza. ¿O acaso lo que le ha ocurrido a una importante empresa de telecomunicaciones con operaciones en Chile y en Perú, con un ataque de ransomware que le ha imposibilitado su prestación de servicios, no pierde la confianza frente a sus clientes? Tenemos que ser conscientes hoy que todos estamos expuestos en este contexto de los riesgos informáticos al que estamos viviendo. En esta mirada, la protección de datos toma un rol relevante. Y aquí dice relación con el uso de las condiciones con las cuales los terceros hacen uso de los datos. Y aquí tenemos que estar permanentemente mirando cómo se usan mis datos en el sector público o privado. ¿Por qué? Porque los datos tienen un valor. Sí, esto ya no se puede desconocer. Los datos en este reportaje del año 2014 ya se preguntaba en el Wall Street Journal cuánto valen los datos para la empresa, para una organización, cuánto valen. Aquí tengo leads, tengo contactos, tengo personas que me van a comprar un curso, que me van a comprar una asesoría, que me van a adquirir un tal o cual servicio, cual producto. Bueno, son potenciales prospectos de clientes. Y eso tengo que estar permanentemente resguardándolo porque dependen, ellos han puesto mi confianza o su confianza en mí para guardar sus datos. Datos de contacto, su nombre, su identidad, datos de referencia, domicilio, en fin, datos que al ciberdelincuente les son atractivos. Hay que entender que hay distintas tipologías de datos. Uno, dato caduco, que usted lo han llamado de un local comercial, de un banco, de una compañía de seguro, la cual ya no es cliente. Bueno, ahí hay una base de datos que no está actualizada, está caduca, por efectos legales, por efectos también del tiempo. Bueno, esos datos no todos los mantienen actualizados. Hay otros conceptos como el dato estadístico, y dice relación particularmente a aquella información que procesamos, pero en la medida que no tenga relación con datos personales, datos de personas de carne y hueso, personas naturales, bueno, no tendrán ninguna relevancia para terceros. Pero cuando se vinculan o asocian a datos de carácter personal, cuidado. Esos datos no solamente son estadísticos, sino que también tienen una relación personal. Hay bases de datos que están incluidos con los nombres, apellidos, sexo de la persona, su cédula de identidad, edad. Hay mucha información. Tenemos que saber diferenciar y tratar esos datos. ¿Qué es un dato de carácter personal? Muy sencillo, aquel que nos permite identificar a personas naturales o lo hace potencialmente identificable. Y el dato de carácter personal sensible es aquel que dice relación con características físicas, morales, circunstancias de nuestra vida privada, comportamientos de compra, origen racial, étnico, nuestra mirada religiosa, nuestra opinión política, nuestra ficha médica de salud física o psíquica, nuestra orientación sexual. Todos esos son datos personales sensibles y tenemos que establecer mecanismos de control. E incluso el legislador, en el proyecto de ley de protección de datos que viene, y los europeos ya eso lo han consagrado hace varios años, le dan un alto valor a estos datos, a los datos de la vida física, a la salud física, psíquica, datos de menores, son datos muy relevantes en el contexto de su protección. El tema de los datos tiene una historia. ¿Por qué le preocupa tanto a los europeos? Bueno, a nivel mundial hay 3 sistemas en materia de protección de datos. El modelo europeo, el modelo norteamericano y el modelo chino. El modelo europeo, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, una empresa llamada International Business Machine asesoró al Estado nazi de la época en la gestión masiva de datos. Este conocimiento para gestionar grandes volúmenes, millones de datos, le permitió gestionar, administrar los campos de concentración nazi. Que, por lo tanto, a Alemania, cada vez que invadía, por ejemplo, los Países Bajos, o la entrada a Francia, a Polonia, Varsovia, lo que hacía, los primeros lugares a donde iba, eran a los registros civiles y se hacían de los datos de las personas. ¿Qué característica tenía allí? Es que los datos no solamente estaban los nombres de las personas y con un número de identificación,
sino que además estaba la religión que profesaba. ¿Por qué? Porque el Estado asignaba en el presupuesto de la nación en Europa en esos minutos, le asignaba porcentaje de fondos para las religiones católicas, protestantes, judías. Por lo tanto, cada vez que la Gestapo invadía algún registro civil ya encontraba la tarea hecha. Hay anécdota interesante de cómo la resistencia francesa, al momento de la invasión alemana, los primeros lugares que dinamita es el registro civil francés. Por lo tanto, entender esta preocupación de Europa en la década post-Segunda Guerra Mundial, la mochila, la carga que le significó, fue la evolución que al día de hoy, en pleno siglo XXI, le da tanta importancia a la protección de datos. Y eso va en un proceso evolutivo en paralelo a otro tema que está ocurriendo hoy. En la década de los 50 se comienzan a escribir los primeros papers en materia de los riesgos y los desafíos de la inteligencia artificial. El problema es que en la década de los 50, 60 y 70 no existía el nivel tecnológico que hoy existe y por lo tanto hoy vemos ya cómo se plasman estos desafíos que trae la inteligencia artificial. Eso hace que nosotros como país también discutamos la importancia de nuestros datos, aquel dato que tiene nuestro banco, nuestra compañía de seguro, nuestro colegio, la universidad, cómo se cuidan, a quién se le entregan. Por tanto, es un desafío que está hoy Chile mirando con vista al siglo XXI. Hay todo un mercado que hay que regular. Nosotros estamos rankeados de 0 a 100. Cada vez que vamos a pedir un crédito, nuestros datos están hoy siendo utilizados para ver si somos o no un personaje o una persona sujeta a crédito o a riesgo para una institución financiera. El proyecto de ley en Chile lleva casi 10 años en discusión. Esto ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque no ha costado avanzar. ¿Sí? Mis primeras presentaciones en el Congreso, por allá en la década del 2000, inicio del 2001, 2, 3, realmente la necesidad de modernizar nuestra legislación, que del año 1999 no se entendía hasta el día de hoy. De hecho, hoy Chile, por no tener una ley adecuada a los estándares europeos, realmente se ha quedado atrás y ha perdido oportunidades de negocio. Hay centros de procesamiento de importantes compañías que analizan cuál es el marco regulatorio chileno. Por eso muchos dicen que Chile es un verdadero data paradise, un paraíso de los datos. Quiero que tengan conciencia que de los países que no han regulado esta materia a nivel sudamericano, falta Bolivia, falta Venezuela, Paraguay tiene algo, y Chile aún no moderniza su legislación, que es del año 99. Ahora recién está aprobado este proyecto de ley, ya va en su tercer trámite constitucional. En mayo de este año la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, incorporando varias innovaciones que van a cambiar nuestro modelo de cómo venimos hoy gestionando nuestras bases de datos en cualquier nivel. Esto le pega desde una microempresa hasta las grandes transnacionales o multilatinas chilenas. Hay un cambio desde el punto de vista de la mirada a la protección de datos. Todos vamos a estar sujetos a este nuevo entorno. Se cambia el modelo en que el principio de libertad de tratamiento de datos que teníamos hasta el día de hoy va a cambiar a un modelo más regulado. Van a haber ciertas excepciones y se nos va a tener que pedir el consentimiento para capturar nuestros datos. Vamos a tener que entender que hasta el día de hoy, si yo quería reclamar porque había un problema con mi dato, tenía que irme por la vía judicial, porque no hay un regulador. Bueno, aparece un regulador que se llama Agencia de Protección de Datos. Se le da una regulación especial a las empresas de tratamiento de datos, a los burós de datos, conocidos a nivel nacional. Van a ir apareciendo nuevos catálogos de infracciones, y mencionaré algunas más adelante, y se crea este regulador nuevo que se llama Agencia de Protección de Datos. Esto no es nada nuevo. Esto responde a algo que Europa ya desarrolló hace 25 años. De hecho, si uno analiza el segundo modelo a nivel mundial, un modelo que es más liberal, el modelo americano, se está fragmentando Estados Unidos. Estados Unidos, que partió bajo un modelo muy liberal en materia de datos, los problemas de Meta, los problemas del caso Cambridge Analytica con Meta, los problemas que está generando el comercio electrónico por la filtración de datos, el abuso que se produce de ello, está generando que hoy Estados Unidos se está desmembrando, porque tenemos regulaciones en estados como California, Iowa, Wyoming, en fin, que están hoy sacando normativas de protección de datos mirando el modelo europeo. Y el tercer modelo es el modelo chino, pero como no es una democracia, realmente es poco lo que uno puede hacer referencia en el contexto regulatorio chino. Tiene algunas innovaciones en ciberseguridad, pero desde el punto de vista de los datos como protección, hay que tenerlo con beneficios de inventario, como decimos los abogados, porque no es una democracia. Desde el punto de vista de qué aparece dentro de las organizaciones, aparece un cargo, alguien se tendrá que ser responsable de quién va a cuidar los datos. Y este personaje se le llama DPO o Data Protection Officer, oficial de protección de datos. Este rol puede ser un hombre o una mujer que tenga que desarrollar 3 tipos de habilidades. Habilidades de conocimientos técnicos, niveles legales y de niveles organizativos. Me explico. Nivel técnico, sí, tiene que tener conocimiento del mundo de los firewalls, de los mundos de la protección de
la ciberseguridad, entender conceptos basales en esta mirada, pero también va a tener que entender que va a relacionarse con un regulador, una ley de protección de datos, otras leyes marcos que también van a ir impactando dependiendo del sector económico en que estoy trabajando. En el sector de educación superior, por ejemplo, tenemos una superintendencia de educación superior que tiene normas que dictar en tema de protección de datos. De hecho, la ley de educación superior trae artículos sobre esta materia que la superintendencia, que es del año 2018 implementada, pero todavía le queda tarea por desarrollar. O, por ejemplo, en el mundo de la educación escolar, donde también la superintendencia ya se ha ido posicionando en temas de ciberacoso, ciberbullying, particularmente, que son temáticas donde hay cruces de datos. Estos personajes, oficiales de protección de datos, forman parte de las nuevas exigencias que aparecen en esta nueva regulación. Y las sanciones, que es un tema que se está discutiendo hoy en comisión mixta, de hecho, veía la noticia del día de hoy que sigue avanzando ya el tercer trámite constitucional, el senador que está liderando este proyecto, el senador Kenneth Pugh, y espera que durante este año tengamos terminada esta ley, al fin, después de casi 10 años, porque necesitamos entrar en el mundo de la economía, de los negocios. Y el mundo de los negocios ya no son los bienes físicos, sino son los activos intangibles. Las multas van desde las 100 UTM hasta las 20.000 UTM, 1,5 millones de dólares, dependiendo del tipo de infracciones y de casos muy particulares. ¿Cómo se determinan las multas? Bueno, la gravedad de la conducta, las medidas de la debida diligencia, qué medidas de seguridad impone una empresa, las medidas técnicas, medidas de firewall, medidas de respaldo de los datos, medidas de acceso a esos datos, las medidas legales, políticas, procedimientos, reglamentos frente al contexto digital, o medidas organizativas, capacitación, concientización. Ahí vemos entonces las debidas diligencias de las organizaciones. ¿Qué perjuicio se produce frente al motivo de infracciones de datos? También tenemos que ser conscientes de que hay casos, por ejemplo, una compañía de teléfono en España. España es uno de los países que más multas cursa a nivel europeo, es uno de los 10 economías más impactadas por ciberataque a nivel mundial, porque se producen varios fenómenos geopolíticos, los anillos globales que entran a Europa entran por allí, vienen de África, hay varios factores que inciden en su nivel de ataque. Bueno, hay empresas de telecomunicaciones que no tenían las medidas de seguridad, su firewall actualizado, lo que permitió que sustrajeran los datos de 150.000 clientes. Pues entonces, como el regulador de datos europeo le cursa una multa por no tener al día y por tener estos bugs o errores de programación en su sistema informático, lo que permite filtración de datos de clientes. Nombre, teléfono, correo electrónico, cuentas, datos de pago de clientes. Y eso es un dolor de cabeza porque indirectamente los ciberdelincuentes buscan datos en volumen. Si hay datos de menores de edad, ojo allí, tenemos que tener mucho cuidado. Es sobre ellos que tenemos que tener una clasificación y un cuidado de datos adecuado. La capacidad económica del infractor también es algo que hay que estar mirando al minuto de definir una multa. ¿Cómo va a impactar a las organizaciones? En todo nivel, pequeño, mediano o grandes empresas, se van a tener que asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque el contexto actual es asegurar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia. Es decir, si me atacan, ¿cuánto me demoro en reponer mi servicio? Sea un colegio, sea una universidad, sea una empresa de telecomunicaciones, como la que está sufriendo aún las consecuencias de un ataque. ¿Cómo? ¿Cuánto se ha demorado? ¿Cuál ha sido su response time objective? Es decir, su tiempo de respuesta, RTO, frente a un ataque informático de esta naturaleza. Hay clientes que aún no pueden facturar. Eso va a generar efectos legales, demandas que ya se están comenzando a preparar. Este proyecto de ley va a dar una marcha blanca de 24 meses en materia de protección de datos desde que esté aprobado y publicado en el diario oficial. Se van a ir dictando algunos reglamentos y por lo tanto tenemos que entender que el contexto va a ser de implementación. Los próximos 36 meses, digo 36 meses porque claro, una vez que se publique la ley, se va a dar un plazo de puesta en marcha, va a significar competencias, habilidades, entender este nuevo entorno que Europa ya lo viene trabajando hace más de 20 años. Desde la perspectiva de otros temas que hoy también nos interesan, los delitos informáticos. Debo reconocer que me encuentro con muchos jóvenes que salen de instituciones de educación superior y no saben que hay una ley de delitos informáticos, ni de la nueva ni de la antigua. Desconocían absolutamente este marco regulatorio. Eso lo llevaba a cruzar el umbral, uno, de lo ético y dos, de lo legal. Y eso significa que hay que estar preparado. Chile, de los últimos 12 meses, ha sido víctima de diversos ataques. El año pasado fue el CERNAC en agosto del 2022, el Estado Mayor Conjunto en septiembre del 2022 y recientemente
sufrió ataque la empresa IFX, un proveedor de mercado público, con lo cual nuestro organismo de transacciones y compras públicas del Estado de Chile quedó en el suelo, sin operaciones. Eso habla de que no fuimos capaces de prever en Chile Compras frente a un escenario de un ataque de ransomware. El ransomware es un ataque de código a código, es decir, yo mando un código en el cual se encripta toda la información del computador, del servidor de una compañía y pido una X cantidad de rescate para poder liberar esa información. Generalmente se paga en Bitcoin si se entra a negociar. Esto se produce porque ha habido una evolución del perfil del delincuente. Me tocó ver el año 2005, los primeros casos en la universidad donde trabajo, donde los chicos o chicas se metían a los sistemas por diversión, por recreación. Pero tienen que entender que eso ya era una infracción o era algo que desde el punto de vista ético no podían desarrollar. Esa mirada de recreacional ha ido evolucionando y aparecen personas que tienen una mirada de vandalismo con capacidades técnicas muy limitadas. Pero en los últimos años ha comenzado a surgir entes organizados a través de la Deep Web o la Dark Web, donde recordemos que Internet tiene dos capas, la capa indexada, cualquier buscador que usted use es una capa indexada, la capa no indexada, aquella donde no hay buscadores específicos, sino que simplemente a través de códigos de URL uno puede ir, y también a través de números de IP, uno puede ir llegando a determinados sitios. Bueno, se han organizado personas que tienen un duro compromiso emocional, político, y se transforman en hacktivistas, que son los que atacaron al Estado Mayor Conjunto, y por lo tanto tienen amplias redes, son selectivos en su ataque, buscarán atacar a empresas del sector financiero, del sector forestal, sector pesquero, aquellos que ataquen o afecten el medio ambiente. Y hay otro nivel, el crimen organizado, que esto Chile no tenía historia, ni siquiera en su presupuesto de la nación tenía presupuesto para atacar el crimen organizado. Aquí hay grandes ganancias porque se han dado cuenta que el cibercrimen da mucho más retorno que el narcotráfico, hasta el nivel que Interpol en el informe 2023 ya nos dice de que el narcotráfico dejó de ser la fuente de ingreso más relevante. Hoy lo está haciendo el cibercrimen. Hoy tenemos entonces ataques mucho más especializados con bandas que tienen más equipamiento tecnológico que incluso el Estado de Chile. Es cosa de ver lo que le pasó al ejército de Chile a comienzos de este año. Por tanto, ese nivel es un nivel preocupante en que hay bandas organizadas que circulan y que vienen desde el sudeste asiático, desde Europa Oriental o inclusive desde la misma América Latina. Y por último, el patrocinado por el Estado. Desde el año 2018, nuestro país ha sido objeto de bandas de esta naturaleza. Hay una banda norcoreana que atacó 2 bancos en Chile, en una sustrajo 40 millones de dólares, se logró detener la salida de 30, hay 10 millones que no se recuperaron, 10 millones de dólares de ese banco, y por otra parte hay otro banco más chiquitito que perdió 2,5 millones de dólares. Estas bandas tienen el patrocinio generalmente de China, Norcorea, Rusia, Irán, y que participan en la búsqueda de estos fondos. Son altamente tecnologizadas, con lejos capacidad tecnológica y capacidades humanas mucho más preparadas en este nuevo entorno. Este escenario parece de ciencia ficción, pero Chile ya ha sido objeto de diversos ataques. ¿Por qué? Porque mayor nivel de conectividad, mayor nivel de exposición. Si usted se pone a pensar, ¿cuántos celulares circulando tenemos en nuestro país? Sobre los 60 millones de celulares. ¿Cuántas tarjetas de crédito y de débito circulando? No distingamos entre activas y no activas, pero ¿cuántas tarjetas hay circulando? La CMF nos dice cerca de 90 millones de tarjetas de débito y de crédito. Por lo tanto, la probabilidad de espacio a sufrir incidentes es mucho mayor, más aún cuando los principales anillos globales entran al puerto de Valparaíso. Entonces, todas estas amenazas, ¿cuál es el impacto? Denegación de servicios, se caen los sistemas, continuidad de negocio, fraude, les traje algunos casos de fraude que veremos más adelante, y vamos a ver que el daño reputacional es un dolor de cabeza para cualquier nivel, y obviamente el fraude económico y los perjuicios directos e indirectos que esto nos trae. En síntesis, hay que entender que los ciberdelincuentes, los delincuentes informáticos, hoy lo que buscan, lo que persiguen son datos en volumen. Datos en volumen. ¿Por qué? Porque de datos que voy juntando, reuniendo y con procesamiento de Big Data, va llegando a información que antes era indeterminada y producto de estas bases de datos que voy creando, esos datos que eran indeterminados se transforman en datos determinados o determinables. Eso llevó que después de casi 5 años de discusión en el Congreso, con revisión de legislaciones extranjeras, Chile tuviera una nueva ley de delito informático. La primera ley era de 1993.
Eso significaba que esa ley apuntaba más bien a una protección del hardware, del físico, pero no con preocupación de los datos. Hay varias figuras delictivas: integridad de los datos, falsificación informática, receptación de datos. Me quiero detener en este artículo tercero. ¿Qué es lo que es la receptación de datos? Bueno, voy con mi pendrive, descargo la base de datos de la empresa donde estoy trabajando y me lo llevo a la nueva empresa donde entro a trabajar. Eso hoy es un delito. Así que cuando usted lea ese aviso en el diario que dice se necesita ejecutivo de venta con cartera de cliente, póngase a pensar, ¿y de dónde habrá sacado esa cartera de cliente? ¿Se la llevará en papel? ¿O se la llevará en un pendrive? ¿O se la enviará por correo electrónico? Bueno, estas figuras delictivas están en vigencia desde junio del 2022, forman parte también de las responsabilidades que tiene la empresa. Aparecen otras figuras que les traje algunos casos de fraudes informáticos, donde también la manipulación de los sistemas informáticos se producen y se generan y obtengo beneficios económicos de ello. Y también mucha atención con el abuso de los dispositivos. Esto tuvo un gran impacto antes de la pandemia, en que los posts de pago de tarjetas de crédito, donde había una clonación física de las tarjetas, tuvo su auge. Cayó por la pandemia, por razones obvias, estábamos todos encerrados, pero sí aumentó todo lo que fue clonaciones digitales. Hoy han vuelto la clonación física, si bien en Chile tiene altas medidas de seguridad, nunca hay que perder de vista la tarjeta de débito o de crédito, evitar entregárselas a terceros para que las curse directamente en los POS o las maquinitas de pago, porque obviamente también estamos expuestos en un contexto digital. Le he traído algunas hipótesis de casos que hay que estar revisando, porque permanentemente estamos dentro de esta lógica de casos o de situaciones que uno puede ir encontrando. Aquí son recortes que he visto de la prensa y hay otros casos que no ha tocado ver en nuestra oficina, pero por ejemplo aquí hay un caso de fraude informático donde una persona identifica una mecánica, una técnica en que ingresan al sistema computacional de la compañía, esta es una filial de la empresa Carosi, y se produce se emiten facturas falsas, pero esas facturas luego son factorizadas a través del factoring. El factoring es un negocio, es un contrato, por la cual una persona tiene una factura, la cede a cambio de un porcentaje o de una comisión a un tercero, y el tercero es el que cobra el monto de esas facturas. Pues bien, aquí había alguien dentro de la empresa que emitía facturas y que luego las vendía y se quedaban en esa transacción de venta de porcentaje de acciones. Aquí hay un monto de unos 175 millones de dólares, de pesos, perdón, 175 millones de pesos que fue afectada a esta empresa. Pero hay otros casos que hay que tener mucho cuidado y esto responde también a la concientización o capacidad tecnológica que deben tener los trabajadores. Un ejecutivo de un banco, fondo rojo, letras blancas, dice la noticia, y este ejecutivo el último día simplemente se manda la base de datos por correo electrónico. Está sacando los datos que están dentro del banco para mandárselos él a su futuro trabajo, el último día, cuando renuncia y se va a otro banco. Bueno, eso ya no lo podemos hacer. No podemos sacar los datos ni por pendrive, ni por correo electrónico. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de establecer medidas técnicas. ¿Como cuáles? El cierre de los endpoints, puerto USB, limitaciones del acceso de correo electrónico, la capacidad de envío, porque en el caso de este banco operó una situación de receptación de datos, tienen lo que se llaman los DLP, son los Software Data Loss Prevention, son sistemas de prevención para la salida de datos. Bueno, ese tipo de mecanismos de control son medidas técnicas que hay que comenzar a implementar y hay que capacitar a los trabajadores diciéndoles desde el primer día que se sienten en el puesto de trabajo que eso no se puede hacer. Hay situaciones donde no es necesaria incluso la tecnología, la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Simplemente es el conjunto de tácticas, técnicas que abusan a través de convencimientos, a través de comportamientos, haciendo pasar determinada conducta a una persona creyendo que es verdadera. Entonces hay ataques de ego, ataques de simpatía. En el ataque de ego yo exalto el rol, el trabajo que ha hecho un trabajador, de tal manera que gano su confianza y por lo tanto que haga o me dé algún dato, alguna información que me permita, por lo tanto, entrar a los sistemas de la organización. Esto le ocurrió a la empresa Blue Express, donde una persona se hace pasar por un alto cargo directivo, pero en realidad no lo es. Y el último caso que me tocó ver ahora recientemente de la empresa Coloqui, que lo vi en prensa, pero estuve conversando con algunos responsables, en que aquí a través de un trabajador realiza un fraude informático,
el fraude informático en Chile no era delito hasta el año pasado, hasta junio del año pasado, y nos encontramos con que este personaje ingresa al sistema informático de esta tienda y realiza sustracción de montos sobre los 130 millones de pesos. Y aquí se produce entonces otra comisión de ataque informático, pero generalmente de gente interna dentro de la organización. Bueno, si uno ve a nivel de vectores de ataque, generalmente las organizaciones reciben ataques de phishing, y ahí hay distintos perfiles o niveles de ataque, según sectores. Este es un informe del año 2022. Aquí se plantea de que se tiende a repetir la palabra phishing, pero hay otros como acceso, validación de cuentas, acceso de negación de acceso de cuentas, falta de habilidades por parte de los trabajadores, son conocimientos que tenemos que desarrollar. Bajo esa mirada, ¿qué recomendaciones hay que tener presentes? Uno, partir por políticas. Entonces, por esta pirámide que yo les mostraba hace unas láminas atrás, mirar que desde arriba se toman decisiones, elaborar acciones concretas, concientización, capacitación, elaborar políticas, procedimientos. Alguien debe darle gobierno a esto, tiene que haber un responsable. El gerente general en la organización, el director o el rector de la universidad o del instituto tiene que ser capaz de, oye, ¿quién se hace cargo de esto? Porque de lo contrario, orden y contraorden es desorden y nadie asume ninguna responsabilidad. Cuidado con los contratos del personal, porque no es lo mismo el contrato del personaje que atiende en el mesón versus aquella persona que accede a las bases de datos directamente. Y por lo tanto eso nos obliga a revisar los contratos de trabajo, reglamentos internos. Framework o recomendaciones, la ISO 27001, si bien es algo pesada, existen otros estándares más livianos. SysControl es un estándar bastante liviano, muy dúctil para poder implementar en organizaciones. Hay universidades chilenas que instalando el tema de la ciberseguridad parten por este estándar. Y así hay otros que el mercado y la industria tecnológica ha ido desarrollando. ¿Estamos pensando en automatizar procesos? Bueno, tenemos que clasificar los datos. No los podemos tener como los cubos Lego que yo les mostraba en esta fotografía. Y siempre preguntarnos quién tiene, dónde están, cómo se manejan los datos, dónde se encuentran. Son preguntas que tenemos que hacernos. Bajo esa mirada, entender que la ciberseguridad hay mitos y realidades. Mito, la ciberseguridad está a cargo del área TI. Falso, esto es un tema de toda la organización. Que solamente las grandes compañías son atacadas, absolutamente falso. Está demostrado que la pequeña y la mediana es la que más sufre. Le puede llegar a costar su supervivencia el ser atacada por un ataque de ransomware. Hay una agencia de turismo que hace unos meses atrás fue atacada y que si no tomaba ciertas medidas, simplemente iba a la quiebra. Una buena contraseña basta y sobra, imposible. Yo necesito establecer un conjunto de variables, monitoreo, clave de doble autentificación, pentesting o ethical hacking, dependiendo de los niveles que voy a estar dispuesto a desarrollar. Y es súper fácil darte cuenta cuando estoy bajo ataque porque se ve en mi computadora. No, eso operaba en los 90, en los inicios del 2000. Hoy realmente lo que le interesa a un ciberdelincuente de partida no opera directamente él, opera a través de robots o pequeños programitas. Entonces, la ciberseguridad no es un tema de las grandes empresas. Los cibercriminales buscan datos en volumen. No hay sistemas 100% infalibles. No es responsabilidad del directorio, ni tampoco esto es responsabilidad solo del área de tecnología. Esto es organizacional. Por eso hay que tomar medidas técnicas, legales y organizativas que nos permita todo ello abordar este desafío. Y por último, en esta última lámina, quiero mostrarle de que tenemos que aprender a desaprender. El contexto que se nos viene en los próximos años, otro, ya la realidad es presente. Me faltaría colocar aquí inteligencia artificial, pero bueno, primero delitos informáticos del año pasado. Esto tiene que ser enseñado en los programas de enseñanza media técnico profesional, de enseñanza superior, de enseñanza científico-humanista, donde tenemos que ser capaces de que miren los nuevos desafíos, riesgos que trae también la informática, los delitos lo que estoy mencionando, la ley de delito informático. 2, lo que se va a venir en protección de datos. 3, se viene una ley marco de ciberseguridad, ya tenemos una de infraestructura crítica física, ahora se viene una ley marco de ciberseguridad. Vamos a tener ya en vigencia el año 2028. El 1 de enero del año 2028, todo trámite que un ciudadano, sea una persona natural o una persona jurídica, haga con el Estado, va a ser digital. Esta norma de esta ley 21.180 entraba en operaciones el 1 de enero del 2024, sí, en unos meses más, pero producto de la pandemia se tuvo que posponer para el 2028. Y esto va a significar que el Estado, que se gasta entre 5 a 6 millones de resma de papel, toda operación la va a hacer digital.
¿Esto requiere muchos cambios? Claro, esto requiere tecnología, requiere concientización, capacitación, requiere mayor internet, de todas maneras. Pero esta es una lógica que se viene implementando desde el año 2019. Todo el cuerpo normativo necesario en el sector público está ya en marcha y está a través de un sitio web que se llama digital.gov.cl. Van a ver manuales de transformación digital, cómo se implementan estos procesos, interoperabilidad, identidad digital. Este es otro mundo el que se nos viene dentro de los próximos años. En materia de comercio electrónico, probablemente ahora que viene la Navidad va a tomar mayor revuelo, pero cómo se vende, cómo se promociona, niveles de responsabilidad. Y muchas veces tal vez usted esté haciendo transacciones con su celular, paga una deuda, abre una cuenta de ahorro, realiza transacciones, ahorro, compra de acciones, no sé, fondos mutuos que quiera poner. La FinTech, desde febrero de este año, 2023, ha entrado en operación la ley que regula las operaciones FinTech. Todo ese contexto digital, cómo opera, cómo se relaciona con las operaciones digitales. En Chile teníamos generalmente un solo operador para las transferencias de dinero. Ese operador de transferencias de dinero ha ido dando paso a múltiples empresas que dan ese servicio a menor tasa, con mejor servicio, con mejores niveles de ciberseguridad. Pues bien, hoy toda esa industria del sector fintech está siendo supervisada por la Comisión de Mercado Financiero. Después de México, después de Colombia, Chile es el tercer país de América Latina que regula la industria fintech. Y así ha aparecido Brasil, Ecuador recientemente, que también van sacando normas, mirando nuestra experiencia en este nuevo entorno digital. Hoy en Chile, desde hace 3 años, se cierran 100 sucursales bancarias al año. 100. Llevamos 3 años, 300 sucursales que están cerradas y va disminuyendo este número. La industria fintech en Chile son del orden de las 260 empresas. Singapur, que tiene 6 millones de habitantes, tiene 700 empresas fintech. Chile se espera que para el año 2024, el próximo año, final del próximo año, vamos a tener 400 fintech, que van a hacer no solamente operaciones financieras, sino que otro conjunto de otras operaciones relacionadas al mundo de la innovación, de la tecnología, de la banca y los servicios financieros. Esto está revolucionando la forma tradicional en la cual nosotros nos relacionamos con el sector financiero. En fin, como pueden ver, me faltan cuadritos ahí que colocar varias temáticas nuevas que hoy están apareciendo a nivel de responsabilidad, pero el escenario que les planteo es un escenario desafiante y como bien decía Toffler, lo único que nos queda es aprender a desaprender para volver a aprender. No sé si hay alguna duda, consulta, Daniela. Sí. Muchísimas gracias, Andrés. Qué buenísima charla nos has dado el día de hoy. Tanta información, ¿verdad? Tantos cuidados que hay que tener hoy en día. No sé si hay alguien dentro del chat, María Jesús, si han podido comentar, si quieren hacer alguna pregunta, también pueden levantar la mano. Vamos a abrir ese espacio un poco más de conversación. Álvaro. Andrés, gracias por la presentación muy clara, muy asustadora también. Y oye, yo soy director de una organización que tenía que tener 10.000 pagos de sueldo a fin del mes pasado. Y esta empresa de telecomunicaciones tuvo el random que entró por Perú, ¿ya? Gracias. Se cayó y dejó a medio Chile parado. Y por suerte teníamos respaldo en disco duro que nos permitió pagar los 10.000 sueldos que teníamos que pagar en 2 días, digamos. Pero no sé si todas las empresas se pudieron levantar, ¿ya? Creo que todavía están trabajando en eso. Entonces, el tema es grave, grave, grave. La verdad es que si no hubiésemos podido pagar los sueldos, en 24 horas la empresa quiebra, ¿ya? Tan grave como eso. Sí. Sí, pero yo te quería hacer una pregunta sobre las dos leyes, la de protección de datos y la de los delitos de informática. Obviamente estas leyes son importantes, pero la pregunta es cómo se aplican esas, o sea, cómo aterrizan, qué es lo que tienen que hacer bajo estas leyes las organizaciones, que están muchas de ellas aquí representadas, para aplicarlas, o hay que esperar que suceda algo para que la ley aplique, digamos. Muy bien. ¿Cómo realizar esto? De acuerdo. Vamos a partir por la ley de delito informático. Lo primero que hay que contemplar, porque ya es ley, ya es vigente y está hoy sancionando, así como puse noticias de hace meses o semanas, incluso uno de la semana pasada,
esta es una realidad que ya llegó para quedarse. Número 1, 3 medidas, siempre recordarse. Medidas técnicas, medidas legales, medidas organizativas. Medidas técnicas, lo que tú acabas de comenzar. ¿Cómo están nuestros sistemas de soporte, nuestro respaldo? ¿Cómo es nuestro RTO, Response Time Object, nuestro objetivo de respuesta frente a un incidente como el que le ocurrió a esta compañía? ¿Tenemos respaldados los datos? ¿Qué le pasó a Chile Compra, que maneja un presupuesto de 35.000 millones de dólares? 35.000 millones de dólares, que no tenía ese servidor espejo o esos datos, en el caso de ustedes, que tenían respaldo disco duro, sí. Pero ¿por qué el Estado de Chile no lo tenía? Quiero primero que pensemos en eso, porque esto se piensa desde la estrategia. La alta dirección tiene que hacerse esas preguntas. ¿Tenemos los sistemas respaldados? Ok, ¿cada cuánto tiempo podemos ponernos al día? ¿En horas, días, semanas? Lo que le ha pasado a esta compañía de telecomunicaciones, no tenía su RTO para parecer operativo. El directorio no estaba haciendo las preguntas. ¿Por qué? Porque los riesgos no solamente son financieros, y el problema de la alta dirección es que solo se fija en los riesgos financieros, y eso ya es parte del pasado, y hoy los riesgos no financieros, como lo de ciberseguridad, los criterios de sustentabilidad. Una palabra que aparece frecuentemente es la sustentabilidad. La sustentabilidad no solamente dice razón con el medio ambiente, con estos criterios ACG, ambientales, de sustentabilidad y de gobernanza. No, la ciberseguridad es un criterio de supervivencia. Si tú no tenías esos discos duros, hubieras quebrado. Tu empresa o la organización hubiera caído en esta situación de pago. La sustentabilidad se transforma en la ciberseguridad un factor relevante. 2, medidas técnicas. Medidas legales. Entonces, lo que significa, a ver, ¿la legal no significa una ley? No, toda organización tiene leyes internas. Por ejemplo, reglamentos de orden, higiene y seguridad. Tenemos una política de seguridad de la información, qué se puede, qué no se puede, qué puedo respaldar. 2, hacemos auditorías de nuestros computadores. ¿Dónde lo puedo definir? En los reglamentos internos. 3, en los contratos de trabajo. Los personajes que ven acceso a las bases de datos no deberían tener el mismo contrato de trabajo, pero muchas veces ocurre que recurso humano copy-paste del contrato de trabajo. Y me he encontrado con excelentes abogados laboralistas, pero que no hacen el match con el tema informático-tecnológico. Entonces también hay que tener conciencia de que hay que clasificar los roles y responsabilidades dentro de la organización. Políticas. ¿Cuál es la política de seguridad de la información? La política en manejo de los datos. ¿Quién accede a esos datos? Son medidas legales dentro de la organización. Y medidas organizativas. Capacitación, concientización, cultura, porque permanentemente uno tiene que estar tomando medidas. En los detalles está la gran diferencia. Uno va a abrir un mensaje que te llega por celular y el celular está conectado a la red y tú crees que te lo está escribiendo tu jefe de operaciones y resultó que no era el jefe de operaciones y era un engaño y entran a tu sistema. Esa es una realidad que estamos hoy permanentemente expuestos. Entonces tenemos que estar concientizando a las personas. Entonces, eso en materia de delitos informáticos. 2, a las personas nuevas que entren y que tengan acceso directo a los sistemas informáticos, cuidado, explicarles que hay delitos informáticos. Me he encontrado que salen manejando muy bien la técnica, pero desconocen los aspectos legales frente al entorno informático de hoy. Desde el punto de vista de la protección de datos, esto va a ser una puesta en marcha transitoria. Se van a ir generando, primero, un regulador que no teníamos en Chile, que se llama Agencia de Protección de Datos. Esa Agencia de Protección de Datos, que en Europa lleva más de 20 y tantos años, va a tener el rol de concientizar, fiscalizar. ¿Y qué va a fiscalizar? Nos va a preguntar, empresa Z, Fundación H, sus datos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus bases de datos? Una vez al año usted me la va a venir a declarar. Así como hacemos la declaración de impuestos en el mes de abril, bueno, una vez en un mes van a definir, durante el mes X, se va a hacer la declaración de las notificaciones de las bases de datos. Esto no es nada nuevo. Argentina lo hace desde el año 2000, Perú desde el año 2009, Colombia desde el 2010. ¿Y por qué Chile no? Bueno, porque Chile se quedó dormido. De hecho, hay un gran profesor mío que se llama Manuel Castel. Castel fue ministro de Educación de España y fue el ideólogo en Chile de lo que se llamó en la administración Lago la agenda digital. Y él tiene un capítulo en que le define un libro que se llama La Galaxia de Internet, un libro del año 2004, que se lo dedica a Chile. El año 2004, donde miraba el desafío de Chile. ¡Oh, qué interesante lo que se está desarrollando a nivel de agenda, a nivel de servicios impuestos internos, a nivel de los organismos públicos y servicios del Estado de Chile! El 2004. ¿Qué pasó el 2004 hasta el 2022, 2023? Nos quedamos dormidos.
¿Y por qué? Porque nos falta una mirada de país hacia futuro. Y dentro de esos temas tenemos que empezar a entender, a formar las nuevas generaciones. Tenemos que enseñarles también las nuevas habilidades. La inteligencia artificial, hoy día la mañana estaba en un foro respecto a la inteligencia artificial. El profesor se transforma en un articulador. ¿Cómo usamos estas herramientas de inteligencia artificial? Puede ser utilizada para el bien y también para el mal. Porque hoy los ataques ya no son solamente de persona a persona, sino que son bots, máquinas, que están buscando espacio para poder cometer delitos. Por lo tanto, los datos son el activo fundamental para la inteligencia artificial, los datos son lo más relevante para tomar decisiones, para pagarle la nómina a esta organización de 10.000 trabajadores, son un activo importantísimo. Y esta ley de protección de datos, bueno, va a hacer un cambio diferente en lo que nos tiene por delante. Una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de gestionar nuestros negocios y también entender que hoy los datos son un activo tan importante que tenemos que tomar medidas técnicas, legales y organizativas para su cuidado, a tal nivel que el legislador está pidiendo que la empresa designe a una persona que se haga cargo. Entonces, brevemente, Álvaro, pero realmente es un desafío, cambio radical en lo que se nos viene en la forma de hacer negocio. Y para qué decir la ley marco de ciberseguridad que está también impulsando el senador Kenneth Pugh. Agradezco, Andrés. Gracias. Gracias, Andrés. Andrés, ahí hubo un comentario de Franklin Pacheco. Él dice, si se prepara un agregado al contrato, un anexo al contrato. Yo entiendo que de lo mismo que tú comentabas justamente de que estas áreas de recursos humanos no han separado quizás como esta información y de quiénes deben tener o no el cuidado. Algo así creo que... Sí, mi consejo, Daniela, ahí es que uno, contrato de trabajo, un anexo para las personas de informática, del área que tienen acceso a los datos, y dos, revisen el reglamento de orden, higiene y seguridad, reglamento interno de orden, higiene y seguridad, si se ajusta a estas nuevas exigencias regulatorias que yo les estoy mostrando, que les mostré ahí en la lámina, porque por regla general, muchos de estos reglamentos internos son copy-paste de otro, pero que no responden al contexto del uso de herramientas digitales que usa la organización. Perfecto, nos queda súper claro. Andrés, agradecemos enormemente la charla que nos has dado el día de hoy, toda la interacción, todo lo importante y lo valioso de lo que nos transmitiste, sin duda nos deja pensando, como dijo Álvaro, en lo bueno, pero también como que nos asusta un poco en todas estas cosas que vienen y que tenemos que estar preparados para justamente actuar. Vamos a presentar ahora a Karin. Karin Quiroga, ella es ingeniera civil informática con un magíster en tecnologías de información. Actualmente está cursando también un máster universitario en dirección y administración de empresas, un MBA. Karin es consultora en el área de tecnología, educación y desarrollo de talento. Además es cofundadora y gerente general de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. A lo largo de toda su carrera se ha desempeñado en distintos roles de dirección y liderazgo a nivel nacional en instituciones de educación superior. Karin la conocemos de hartas instituciones de educación superior. Y hoy nos va a acompañar justamente con esta charla relacionada a la ciberseguridad, construyendo la ciberseguridad en Chile, los principales desafíos. Bienvenida, Karin, el día de hoy. Muchas gracias. Con muchísima atención. Sí, muchas gracias. Veo que ahí está desplegada la presentación. Sí, ya la vemos completamente. Perfecto. Bueno, yo les voy a complementar de cierta manera lo que Andrés planteó. Creo que yo voy a ir al otro lado de la moneda, que tiene que ver justamente con lo que se preguntaba, que es como ya la implementación. ¿Cuáles son los desafíos que están en torno a todas las materias regulatorias y de cierta manera también a los desafíos que considera el desarrollo de la ciberseguridad en general? Voy a desarrollar lo que se presentó cuando partió el mes de la ciberseguridad en octubre, que fue el lanzamiento de este libro, Construyendo la ciberseguridad en Chile, que es un trabajo que se hizo al alero de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, y que fue desarrollada por varios especialistas, tanto de la academia, del gobierno, sector privado, y que de cierta manera fue un análisis en profundidad del estado del arte en Chile, el estado del arte internacional, cuáles son nuestras brechas en general en ciberseguridad a nivel nacional, pensando también de cierta manera cómo se vienen estas nuevas regulaciones y también de cierta manera los desafíos que involucra el saber cómo la ciberdelincuencia y de cierta manera la ciberseguridad tienen que desarrollarse.
Por lo tanto, este trabajo que se estuvo desarrollando el año pasado, se presentó este año, ya como documento terminado, finalizado, presenta 7 áreas importantes que van definiendo un contexto bastante ordenado de lo que tiene que ver el tema de la ciberseguridad. Si nosotros lo vemos en el contexto general, y que también Andrés lo presentó, la ciberdelincuencia y en general la ciberseguridad es un tema que tiene que verse de manera transversal. Hoy día hay nuevas regulaciones que van a estar determinando de cierta manera todo el desarrollo tanto de las industrias como también del capital humano y el talento que se necesita para abordar los desafíos que esto involucra. Y el aumento de los ataques que nosotros hemos visto, y no solamente de los ataques, sino que también de la perfección con que se han ido desarrollando, de cierta manera, los niveles de los ataques en que se van dando también, generan desafíos importantes, considerando que cuando se hace levantamientos de qué es lo que se necesita versus qué es lo que nosotros tenemos disponible en el ámbito de la ciberseguridad en las industrias y en las empresas en general, siempre hay brechas. Tenemos brechas de talento porque nosotros sabemos que necesitamos prepararnos a nuestras organizaciones, como lo conversábamos recientemente, con personas capacitadas, preparadas, generar mucha conciencia. Sin embargo, sabemos que hay una brecha importante de especialistas incorporados en las organizaciones, en todos los niveles. Quizás las organizaciones más grandes están mucho más preparadas porque obviamente tienen un mayor presupuesto, tienen una mayor conciencia de la protección de sus datos. Sin embargo, si nos vamos también a las pequeñas empresas, si lo llevamos al tema de educación también, obviamente las brechas y las diferencias se van dando en lo que es formación del capital humano, de disponibilizar de especialistas que puedan hacer frente a estas realidades. Por lo tanto, aquí en el contexto general, es que nosotros en general tenemos muchos desafíos en materia de ciberseguridad, tanto regulatorios, como de infraestructura, de implementación y también de talento, ¿cierto? Y capacidad de especialistas en el ámbito de la ciberseguridad. También hay un tema importante que lo voy a tocar más adelante y que tiene que ver con esta brecha también de género que se da en materias en general de tecnología y que también obviamente está presente en temas de ciberseguridad. Si nos vamos al trabajo que se estuvo realizando al alero, como decía yo, del trabajo que hizo el Senado, hay 7 áreas principales que se desarrollan y donde se agrupan los grandes desafíos que nosotros tenemos en Chile en materia de ciberseguridad. Está la ciberseguridad pública, la ciberseguridad y las políticas públicas, hay temas de desarrollo de talento. Yo voy a desarrollar en esta presentación por lo menos 3 que siento que también son más cercanos a las personas que están conectadas hoy día y que tienen que ver con el desarrollo de talento, con la investigación avanzada y con las tecnologías emergentes. ¿Ya? Principalmente esas son las 3 que yo voy a desarrollar. Lo que tiene que ver con ciberseguridad y políticas públicas, ese capítulo, en general, en los desafíos que se están identificando, aborda un análisis principal de lo que fue la Política Nacional de Ciberseguridad que estuvo en vigencia el año 2017 y 2022, y se plantean nuevos desafíos para una nueva Política Nacional de Ciberseguridad que va a estar, ¿cierto?, presentada, nosotros esperamos este año ya, a finales de este año. Entonces, aquí se destaca la elaboración de estas políticas de manera constructiva, de manera de trabajo con comités de expertos, trabajo en equipo, etcétera, que permita aunar todas las necesidades a nivel país para que sea una política que regule, de cierta manera, también los marcos generales de cómo vamos desarrollando o implementando, ¿cierto?, las políticas de ciberseguridad. Hay otro tema que yo no voy a detallar tampoco, que tiene que ver con los operadores de servicios esenciales y que tiene que ver cómo nosotros categorizamos en Chile y diferenciamos estas instituciones, estos operadores de los cuales todos dependemos y que son servicios esenciales. Esto quiere decir que si en algún momento hay alguna afectación de un operador esencial, ¿cierto?, va a afectar la continuidad de todos los servicios del país. Por lo tanto, aquí también hay una definición de criticidad de ciertos aspectos en temas de ciberseguridad para lo que tiene que ver con servicios esenciales y que está muy relacionado a lo que tiene que ver con infraestructura crítica. Y por lo tanto, aquí hay un foco importante de cómo nos hacemos cargo de poder prestar la atención que se necesita para que estos servicios esenciales puedan mantenerse, ¿cierto?, en línea.
Lo hemos visto con uno de los servicios esenciales de, obviamente, la empresa de telecomunicaciones, que dejó efectivamente a una gran cantidad de servicios afuera y sin operación, ¿cierto?, en la última semana. Hay otro tema que tiene que ver con la desinformación en línea, y que este punto desarrolla fundamentalmente una problemática que afecta generalmente a toda la población de manera masiva. Este es un tema muy importante, porque las consecuencias en general de la desinformación y de la información errónea que pueda circular en Internet, y que hoy día también nosotros estamos súper conscientes de que eso pasa, va a generar un gran perjuicio y daño en general a la población. Por lo tanto, aquí también, en los temas de ciberseguridad, tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, dentro de las políticas, de las implementaciones y de la concientización que todos tenemos que tener de cómo abordar este tema de la desinformación en línea y cómo el manejo, ¿cierto?, de las comunicaciones pueden generar un efecto negativo y nocivo en la población y en comportamientos generalizados también de la población. Aquí se dan 3 ejes cuando nosotros profundizamos este punto, y que tiene que ver con ejes de institucionalidad, educación y defensa. Y aquí es donde después se van desarrollando estos temas. Y la interoperabilidad e identidad general digital, que tiene que ver más que nada con los procesos de transformación digital del Estado, donde aquí también es importante que el Estado pueda digitalizar sus procesos y trabajar al alero, obviamente, de las necesidades que requiere la industria y las personas en el resto del país. Por lo tanto, aquí también se van planteando iniciativas y desafíos y propuestas, ¿cierto?, en el mediano, corto, largo plazo, para que podamos manejar la identidad digital del gobierno. Por lo tanto, aquí también es un tema súper importante que, por lo menos dentro de los temas que se desarrollan, nosotros tenemos que considerar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos un doble clic en estos puntos que tiene que ver con el desarrollo de talento? El desarrollo de talento, ¿cierto?, ya sabemos que involucra grandes desafíos por las brechas actuales que nosotros tenemos, ¿cierto?, y conocemos en temas de ciberseguridad. Ahora, lo que tenemos que nosotros tener en consideración cuando trabajamos o cuando vemos el tema de talento, tiene que ver con las capacidades técnicas que requieren las organizaciones para poder hacer funcionar los temas de ciberseguridad. Pero en paralelo también tiene que ver mucho con la cultura digital, con la higiene digital y cómo nosotros desarrollamos estas capacidades en la población en general para que haya conciencia de la autoprotección. Eso es un tema súper importante, porque nosotros también sabemos que cuando nosotros vamos a mirar qué pasó con estas instituciones grandes que han generado un impacto importante a nivel nacional o internacional, y que vamos viendo cuál fue el motivo o el punto por donde se incorporó algún ataque, por donde fue afectada la organización, nos damos cuenta de que generalmente, obviamente, puede ser una persona, alguien que interactuó, como decía Andrés, con el teléfono, con un mensaje, con un correo, y afectó la organización completa. Por lo tanto, aquí el tema del desarrollo de talentos tiene mucho que ver en cómo nosotros podemos educar, no solamente en aspectos técnicos, sino que también en toda la línea de la educación, en educación secundaria, capacitación, educación superior, educación continua, y cómo, dependiendo, obviamente, de las necesidades de cada uno, ¿cierto?, de las personas, nosotros podemos ir generando estas capacitaciones y esta formación. La ciberseguridad en general es transversal, y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de desarrollo de talento o necesidad de educar y formar en ciberseguridad, nosotros tenemos que pensar que tenemos que educar en todos los aspectos, en los aspectos tanto técnicos como también en otras áreas, en salud, en la parte regulatoria, en distintas áreas de negocio donde podrían estar involucrados también, ¿cierto?, contextos y conceptos de ciberseguridad. Dentro del capítulo de desarrollo de talento que tiene también este trabajo, se habla mucho de los rankings y que tiene que ver con cómo nosotros podemos medir a nivel país el desarrollo de la ciberseguridad en distintos aspectos. Estos rankings de ciberseguridad tienen como objetivo la evaluación del estado de un país en materias de ciberseguridad en distintos aspectos. Por ejemplo, cómo están sus legislaciones desarrolladas en materias de ciberseguridad, donde nosotros efectivamente nos hemos ido quedando un poquitito atrás. El equipo de respuesta a incidentes, si cuentan con un equipo a nivel de gobierno o sectoriales que permitan generar y tener una resiliencia respecto a los ataques.
cómo están en cuanto, por ejemplo, a temas de formación, adopción de normas, buenas prácticas, cooperación con otros países, etcétera. Cómo están sus capacidades de desarrollo en materias de ciberseguridad. Entonces, estos rankings de ciberseguridad ordenan, de cierta manera, una serie de indicadores y de criterios que permiten que los países se puedan medir. Para efectos de los desafíos nuestros como país, es que nosotros podamos, obviamente, dentro de la implementación de nuestras regulaciones y cómo nosotros vamos desarrollando nuestras organizaciones, es poder optar a estar dentro de los principales rankings de ciberseguridad. Los rankings son importantes no solamente porque son una forma de medirse, sino que también porque los países, cuando saben que hay países que están bien medidos en cuanto y tienen buenos resultados en cuanto a temas de ciberseguridad con estos rankings, entonces obviamente hay una mirada distinta y se valida de cierta manera la capacidad de respuesta que tiene ese país respecto a incidentes de ciberseguridad. Por eso que los rankings de ciberseguridad son tan importantes y dentro de los desafíos que nosotros tenemos como país es poder mejorar nuestros resultados. Acá hay dos que son ampliamente utilizados a nivel nacional y que son el National Cyber Security Index y el Global Security Index. Uno es de Estonia, el otro está dirigido por la ONU, ¿cierto? Y que tiene que ver con la medición que tiene Chile. Por ejemplo, en el caso del primero, del National Cyber Security Index, Chile está en el lugar 56 a nivel mundial. Y en el caso, por ejemplo, del Global Security Index, estamos en el 74. Eso quiere decir que hoy día nosotros tenemos bastantes oportunidades de poder mejorar los resultados en materias de ciberseguridad. Acá, en la parte de talento, uno de los principales, algunas propuestas que se van generando y que tienen que ver también muy alineados, que están muy alineados con los rankings, porque el avanzar en estas iniciativas internas país también nos van a posicionar mejor en un ámbito internacional. La idea es poder ir definiendo, por ejemplo, incluir la ciberseguridad como materia en programas de enseñanza de educación básica y media, o sea, generar conciencia desde que los niños son pequeños, diseñar programas de formación de educación continua para profesores, porque muchas veces queremos educar, pero tenemos una brecha importante de formación en nuestros profesores y por lo tanto también hay un trabajo y un desafío, una visibilidad que es importante trabajar con los profesores. Aumentar la oferta de carreras en educación superior para poder generar especialistas y además ampliar la cantidad de materias en ciberseguridad que se ven en otras áreas que no son tecnológicas para poder también ir generando conciencia y aplicación en las distintas áreas de negocio. Organizar eventos pedagógicos y en general poder trabajar la sensibilización y la concientización hacia la ciudadanía. Dentro también de lo que tiene que ver con el sistema de educación superior, hay un tema importante y que tiene que ver con la brecha del género. Cuando nosotros hablamos de desarrollo de talento, nosotros sabemos que tenemos el desafío de poder de desarrollar muchos más profesionales y mucha más concientización en temas de ciberseguridad. Sin embargo, considerando que hay un espacio de oportunidad importante de desarrollo, vemos que en el sistema de educación superior, que es donde estamos generando la mayor cantidad, obviamente, del conocimiento y de los profesionales especialistas en ciberseguridad, hay una brecha importante en temas de mujeres. Hay una brecha importante en general, la participación de mujeres en áreas de tecnología en general en la educación superior es del 10, del 12%, llega en algunos casos al 20%. Entonces, es muy bajita. Y aquí lo que yo les traía es como un comparativo de la participación de mujeres versus hombres en el sistema de educación superior. Por ejemplo, cuando nosotros estamos considerando, y aquí hay un punto que tiene que ver con las áreas de conocimiento, donde nosotros tenemos 11 áreas de conocimiento en general el sistema, ustedes lo conocen bien, el área más grande es la de tecnología, que tiene una participación del 28% de estudiantes en la educación superior. Después viene salud y después viene administración y comercio con un 18%. Juntas, estas tres áreas representan el 67% de la matrícula de educación superior. El 20% en el caso de tecnología son mujeres las que son estudiantes. Y sin embargo, por ejemplo, si nos vamos al área de salud, es un 76%. Esto nos muestra de que la brecha de género se da principalmente en las áreas de tecnología, pero que además las mujeres tienden a elegir carreras con tendencia a áreas de servicio.
Si nosotros mostramos la tecnología como un área de servicio, porque hoy día nosotros a través de las tecnologías resolvemos ciertos problemas país, es un área relevante para el desarrollo de las naciones, también es un área importante para poder visibilizar a las mujeres el área de tecnología. Por lo tanto, aquí también muchas instituciones, muchas organizaciones estamos trabajando para poder mostrar estas áreas de tecnología y la ciberseguridad como un espacio de oportunidad para incorporar a las mujeres en su desarrollo profesional y vocacional. En el tema de investigación, que es un tema que también vamos a ver, también hay brechas importantes, porque acá el 34% de quienes desarrollan investigación en Chile son mujeres, o sea, también hay una brecha importante en investigadores y también en quienes lideran centros de excelencia tecnológica con un 16%. Y a nivel ejecutivo, si nos vamos a la industria, las mujeres representan solo el 10% de los ejecutivos de C-Level y también un 35% de los ejecutivos entre menores de 30 años. O sea, como que la participación de las mujeres en general, sobre todo en aumento cuando van aumentando su edad, también disminuye mucho porque obviamente vienen de una generación donde también esta información nunca la tuvieron tan disponible. Así que aquí hay un trabajo importante que tiene que ver cómo incorporamos a las mujeres en distintos también áreas de las tecnologías y de la ciberseguridad. Otra área que también acá se desarrolla ampliamente dentro de lo que son los desafíos y tiene que ver con la investigación avanzada. Nosotros sabemos que la ciberdelincuencia y el desarrollo de la ciberseguridad va avanzando en la medida que obviamente todos los vectores de ataque se van también sofisticando. Por lo tanto, hoy día la ciberdelincuencia tiene recursos importantes para lo que tiene que ver con investigación y poder incorporar nuevos ataques y desarrollar, ¿cierto?, los distintos vectores de ataque. Por lo tanto, acá como también como desafíos se desarrollan se analizan una serie de iniciativas que van priorizando algunos temas en materias de ciberseguridad. Aquí, ¿qué es lo importante? Que quienes aspiren a realizar investigación avanzada en ciberseguridad tengan acceso, por ejemplo, a la infraestructura, a recursos, espacios que visibilicen los resultados en general para posteriormente hacer transferencia tecnológica. Acá es importante que la investigación considere la transferencia tecnológica para poder implementar soluciones no solamente, ¿cierto?, en la academia, sino que también en la industria y en el gobierno. Entonces, permitan que gradualmente el país se pueda ir desarrollando como un actor relevante a nivel global. Acá, en lo que es investigación avanzada, dentro de los desafíos se van también analizando distintos modelos de madurez que nos permitan poder ir comparando con otros países. Y acá, en este capítulo de investigación, se hace un análisis primero de también un modelo de madurez que tiene que ver, ¿cierto?, con la Universidad de Oxford y que permite medir investigación. No todos los modelos de madurez miden investigación. Y este modelo de madurez, el CMM de Oxford, de la Universidad de Oxford, incorporó el 2021 un modelo que permitía medir la investigación en ciberseguridad de los países. Y por lo tanto aquí nosotros todavía no somos medidos porque alcanzó a entrar Chile en la medición anterior hasta el 2020. Sin embargo, igual en este trabajo se hizo un análisis de cuáles eran los principales criterios de este modelo y nosotros todavía estábamos muy abajo. Este modelo tiene de 1 a 5 niveles de madurez, nosotros nos movíamos en investigación entre el nivel 1 y el 2, principalmente porque todavía la investigación está muy incorporada en las instituciones de educación superior, pero todavía no se ve tanta transferencia tecnológica, no hay centros también grandes que estén trabajando con ciberseguridad y por lo tanto es uno de los desafíos importantes. También el Global Cybersecurity Index también mide una parte también de la investigación dentro del contexto de la capacitación. Ahora, algunas propuestas que se van desarrollando acá tienen que ver con poder contar, por ejemplo, con un Centro Nacional de Investigación de Ciberseguridad, facilitar el desarrollo de la industria, a productos y también a todo lo que tiene que ver con proyectos de base científica tecnológica en el área de la salud. Esto es muy importante porque vincula la investigación con la industria y los problemas reales de la industria. Entonces,
cuando nosotros trabajamos con el desarrollo y la investigación de base científica tecnológica, tenemos que siempre pensar en el desarrollo de problemas reales de la industria para poder enfrentar posteriormente su transferencia, ¿cierto? Y su implementación. Y también dentro de varios, porque hay muchas iniciativas dentro de estos capítulos, también habilitar una infraestructura compartida que permita la colaboración no solamente nacional, sino que también internacional. ¿Cómo podemos llevar grupos de investigación avanzada, aplicada, en contextos nacionales e internacionales que permitan ir desarrollando todas las capacidades internas que necesitan los grupos de trabajo cuando estamos hablando de estos temas que tienen que ver con tecnologías quizás también nuevas o áreas que todavía no están tan desarrolladas y que nosotros sabemos que van a estar muy asociadas a cómo se van generando también las tecnologías emergentes. Y por lo tanto también cuando nosotros hablamos de cuáles son los desafíos, también tenemos que estar súper atentos a cuáles son las tecnologías emergentes. O sea, nosotros sabemos que hoy día tenemos problemas y desafíos importantes en materia de ciberseguridad, tenemos una infraestructura, sabemos que tenemos que proteger nuestros datos, viene la regulación, pero también vienen tecnologías que nos van a ir desafiando en el futuro, muy cercano, el cómo vamos enfrentándonos a estas nuevas tecnologías. Dentro de algunas de las tecnologías emergentes, nosotros también consideramos, y ya se están muchas de ellas trabajando, que tienen que ver con la ciberseguridad, la analítica de datos, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, la computación en la nube, la computación cuántica, etc. Nosotros tenemos una serie de tecnologías que se van a ir incorporando próximamente, ya muchas de ellas ya están incorporándose fuertemente en algunos de los procesos de las organizaciones, sobre todo la inteligencia artificial, sobre todo la computación en la nube, y que nos desafían entonces a ir abordando la ciberseguridad en estos mismos contextos. Entonces, cuando hablamos de las tecnologías emergentes, lo que hace este trabajo es poder definir dominios de la ciberseguridad y poder ir identificando, para efectos de cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cómo la ciberseguridad está relacionada a la inteligencia artificial, cómo abordamos la ciberseguridad en el contexto de la inteligencia artificial, cómo nosotros analizamos la ciberseguridad en el contexto de la analítica de datos, cómo protegemos los datos, cómo estamos exponiendo los datos y qué es lo que recientemente estábamos, ¿cierto?, conversando. Y así se van dando una serie, por lo tanto, de dominios que van definiendo el cómo nosotros vamos a ir trabajando con la ciberseguridad en estas distintas tecnologías. Acá, en el trabajo que se hizo, en estas propuestas, se trabajó con distintos modelos que también ya hablaban de las nuevas tecnologías que se vienen, cuáles son las complejidades que tienen y cómo, por lo tanto, la ciberseguridad se relaciona a estas tecnologías. Así que también ahí yo creo que es súper interesante ver cuáles son las principales tendencias que van a ir definiendo, de cierta manera, estas tecnologías emergentes. Ahora, como trabajo, acá lo que se presenta es una propuesta, una metodología para poder estructurar los lineamientos de ciberseguridad y gestionar las innovaciones en las organizaciones. Esto quiere decir que acá se propone un framework para poder trabajar la ciberseguridad en función, primero, de generar, por ejemplo, un proceso estándar que permita adoptar las tecnologías emergentes en las organizaciones. O sea, tener un framework que permita, por ejemplo, primero, levantar cuáles son las tecnologías emergentes, cómo esa tecnología emergente se adapta a mi organización, cuál va a ser el nivel de aplicación de esa tecnología emergente y cómo impacta esa tecnología emergente en la organización, para posteriormente, con la definición que va entregando esa tecnología, nosotros podemos decir, necesitamos un plan de continuidad, un plan de ciberseguridad que nos permita hacer frente a esos desafíos. Por lo tanto, ahí también hay aspectos importantes que tenemos que considerar, no solamente en el día a día, no solamente en la implementación de las regulaciones, sino que también cómo vamos haciendo frente a las tecnologías que nosotros vamos a ir incorporando en el día a día. Y otro de los temas que se presenta y que estuvo en el lanzamiento de este libro el 2 de octubre, cuando partió el mes de la ciberseguridad, y que tiene que ver con este Foro Nacional de Ciberseguridad,
que comenzó este año y que tiene como objetivo principal convocar de manera organizada expertos y expertas a fin de canalizar las distintas inquietudes e iniciativas sobre temas de ciberseguridad y que va a estar radicada en el Senado. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal, cierto? ¿O qué es lo que inspira la creación de este foro? Son experiencias internacionales que, por ejemplo, se levantaron en España, donde también ya existe un foro y que cumple un rol súper importante en la gobernanza de la ciberseguridad en España. Entonces, se tomaron ciertas referencias internacionales para poder armar un foro. Este foro tiene varios objetivos, yo aquí solamente estoy presentando algunos, que están muy relacionados también a lo que estábamos conversando recién, y que tiene que ver con promover, por ejemplo, el desarrollo de la investigación y también la innovación en materias en la industria de la ciberseguridad, apoyar el talento y el desarrollo de talento en temas de ciberseguridad, crear un entorno permanente de colaboración, que eso es súper importante y que también es medido por los rankings internacionales, para poder generar el conocimiento y compartir el conocimiento. Proponer iniciativas en materias de regulación, porque van a haber expertos que van a estar analizando las distintas situaciones en materia de ciberseguridad, y contribuir a identificar necesidades que vayamos nosotros también plasmando en función justamente quizás de los nuevos desafíos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas regulaciones, y cómo vamos a ir haciendo esas bajadas en un contexto real, tanto en las industrias, la academia y el gobierno. Así que esas son como las, hay muchos desafíos, muchas en realidad propuestas también a desarrollar. Tenemos bastante trabajo por delante que tiene que ver con poder implementar estas nuevas regulaciones que se vienen, tomar conciencia de la importancia de la ciberseguridad y el cómo nosotros vamos a enfrentar los próximos años todo este desarrollo tecnológico, las tecnologías emergentes, la educación, el desarrollo de talento, que nos desafían en realidad todos los días. Nosotros lo vemos y así que eso. Buenísimo, Karin. Muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Muy interesante lo que se está haciendo a nivel país justamente para estos desafíos. Quiero compartir en el chat el libro del que justamente hoy día tú estabas conversando. Ahí vamos a dejar el link para todos aquellos que quieran descargarlo. Está público, así que pueden descargarlo y justamente revisar cada una de las temáticas. Y quiero abrir el espacio para algún tipo de pregunta que quieran realizarle a Karin. Guillermo. No te escuchamos. Gracias, Karen, y también gracias a Andrés por su exposición anterior. Una pregunta, Karen. Nosotros que estamos más en el tema educación, nos cuesta mucho entrar en los colegios con este tema porque no está en los planes de estudio, ¿ya? Y si no está en los planes de estudio, pucha, es re difícil, tienen que ser horas adicionales o la buena voluntad de algunos profesores. ¿Cómo podrían ayudarnos o cómo podríamos ayudarnos para lograr entrar a ese nivel? Y dos, ¿cómo ves tú que ha respondido la educación superior al tema ciberseguridad? Yo lo vi en un momento que hace como 3 años partió, pero no lo veo generalizado. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, en el tema de educación en general, creo que mientras no esté incorporado justamente en los planes y programas, va a ser difícil el poder trabajar con toda la educación, o sea, poder generar esta concientización. Por eso hay tantos programas que están trabajando con los colegios, con las instituciones de educación superior, con proyectos, pero claro, no están al alero del programa, del currículo, y por lo tanto uno de los desafíos que también de cierta manera tiene la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que está al alero de la Ley Marco de Ciberseguridad, que también estamos a la espera de su aprobación, es que ojalá la Agencia Nacional de Ciberseguridad pueda apalancar y levantar esto con el Ministerio de Educación, de manera que podamos incorporar
de alguna manera, no quiere decir que quizás haya un programa exclusivo, pero sí que estén los planes y programas de manera transversal, el tema de la higiene digital, el tema de los conceptos de autoprotección, el tema de el tener conciencia de los peligros que hoy día están en la red, porque hay un trabajo importante que se está haciendo, pero hay muchos niños y niñas que todavía están muy expuestos y no están obviamente siendo abordados porque la capacidad de cada una de las instituciones no alcanza. Por lo tanto, creo que mientras no lo podamos tener de manera transversal como una competencia general, base, va a ser difícil que podamos abordarlos a todos. Sin embargo, como digo, se están haciendo hartos esfuerzos de distintas instituciones para que podamos generar esta conciencia en los niños. Que ojo, porque cuando nos vamos al contexto de la formación y de las brechas en educación superior, de los especialistas, implementación de las leyes, el habilitar los espacios técnicos y de infraestructura, hay un grupo importante de niños que están expuestos en el ciberespacio, a los ciberdelitos, al ciberbullying, al acoso sexual. Hay una serie de otros aspectos que se escapan de nosotros que estamos más en el mundo técnico y que sin embargo dejan a nuestros niños muy expuestos. Por lo tanto, por eso que se levanta el tema de la ciberseguridad como algo tan crítico para poder educar a todos los niños y niñas. Y en el tema de educación superior han habido avances, no suficientes porque sabemos que todavía hay una brecha importante. Yo mostraba ahí una brecha de 28.000 profesionales para el año 2023, y que por lo tanto ahí también deja en evidencia que todavía hay harto trabajo y harto que hacer en educación superior. Y como yo comentaba, en dos aspectos: formación de profesionales en el aspecto técnico, que van a entrar a las áreas de ciberseguridad, que se van a incorporar en las organizaciones, a trabajar en aspectos de ciberseguridad, pero también toda la otra línea que nuevamente viene con el tema de educación digital, el cómo formamos a todas las otras áreas que no son tecnológicas, que no son técnicas, en materias de ciberseguridad, para que puedan el día de mañana la toma de decisiones hacerla en función de los conocimientos que tengan en materias de tecnología y ciberseguridad. Andrés decía, si el nivel superior de una organización no tiene conciencia de la importancia de la ciberseguridad en el negocio, no solamente financiero, sino que en el negocio en general, en la imagen, en la reputación, lo mismo le va a pasar en otras áreas si es que mi equipo de trabajo o el equipo que tengo en mi organización no tiene conciencia de ciberseguridad. Entonces, hay varias líneas de trabajo que hay que desarrollar. Muchas gracias. Claro, gracias Karin, ahí tienes toda la razón respecto a los nuevos equipos de trabajo, que no es solamente la parte técnica, sino que también tiene que ver con el respeto a la información, el compromiso, la confianza, ¿verdad? Dentro de las propias organizaciones, con los equipos, porque es manejo de datos, y hoy el dato es justamente un insumo súper preciado para todas las organizaciones, así que el cuidado de eso también, a quienes están formando profesionales, muchos de aquí estamos en educación justamente, es un deber y también es un derecho de lo que nosotros podemos impartir y también solicitar dentro de estos profesionales. Álvaro también levantó la mano. Vamos a sí, sí, yo quería complementar ahí, hacer dos preguntas. Una, preguntarte, Karen, ¿hay algún instituto o universidad hoy día que esté dictando cursos integrales que tenga la tecnología? Nosotros lo vemos muy por la tecnología, pero que tenga las partes legales que comentó Andrés, las partes políticas, todo en un 3 en 1. Y la segunda pregunta es, tú hablaste de una gran brecha todavía de las mujeres en el tema de tecnología y particularmente de tecnología de información. ¿Se está haciendo algo? ¿Hay algún avance al respecto? Eso. Sí, respecto a la primera pregunta, no sé si tan integral como lo planteas tú, el 3x1, sí yo lo veo, lo hemos visto en las instituciones que ya están impartiendo carreras de ingeniería en ciberseguridad o carreras, por ejemplo, de tecnología, en general las carreras que las instituciones que están dictando programas en general, porque también hay programas técnicos y hay programas de ingeniería. Que están dictando estos programas, están incorporando estos conceptos.
El nivel de profundidad es distinto, pero se están enfocando bastante en la parte técnica, pero obviamente la parte regulatoria también pesa mucho, sobre todo quienes estamos incorporados en el tema de tecnología. De manera transversal no se ve mucho. Hay algunas carreras, por ejemplo, tecnologías que tienen menciones en ciberseguridad, pero nuevamente está orientado a áreas tecnológicas. Y después, si hay instituciones que lo están viendo ya de manera transversal en otras áreas, salud en ciberseguridad, por ejemplo, minería en ciberseguridad, infraestructuras críticas en ciberseguridad, ya es un poco más desconocido. No hay tanta evidencia. Nosotros en la alianza ahora, de hecho ya las próximas semanas, vamos a hacer un lanzamiento de un índice que estamos preparando justamente para poder, por la educación superior, así que les vamos a pedir ayuda a ustedes también. Queremos hacer un levantamiento que las instituciones de educación superior en general nos cuenten, nos digan si están aplicando algún tipo de contenido, no necesariamente algún contenido en ciberseguridad en sus programas, justamente para identificar lo que planteas tú y que tiene que ver con, si no es ciberseguridad, no es un programa de ciberseguridad, hay algo que se está aplicando, entonces queremos hacer ese trabajo, va a ser el primero que vamos a estar aplicando a nivel nacional en Chile, y esperamos que ojalá la mayor cantidad de instituciones de educación superior respondan, tanto a nivel técnico, profesional, universitario, para que podamos saber si es que, además de las instituciones que tienen programas de ciberseguridad, hay algo más que se está desarrollando, porque eso nos va a permitir identificar brechas y un mensaje también a las instituciones. Esto se está haciendo, esto no se está haciendo, en qué porcentaje. Así que esperamos próximamente, ya se viene el lanzamiento, vamos a estar durante lo que sea de diciembre, enero, procesando, levantando información, procesando, y esperamos en marzo ya tener novedades respecto a ese levantamiento. Y ahí podríamos quizás tener esa respuesta. Excelente, avísanos para el lanzamiento. Sí, súper bien, y también eso, cuenta con nosotros ahí, Karin, y con nuestras instituciones de educación superior para que podamos difundir justamente este gran levantamiento de información y de la ciberseguridad también lo que están incorporando, ¿verdad?, en la propia parte curricular y académica. Queremos agradecer, al parecer no hay ninguna otra consulta. Dejamos en el chat, ¿verdad?, el link directo al libro que Karin hoy día nos presentó. Karin, te agradecemos mucho la presentación del día de hoy. Andrés también, la participación de hoy. Las dos charlas estuvieron excelentes, súper motivadoras, muy, muy profundas y valiosas en la información que nos transmitieron. De todas maneras, hay hartas cosas que sacar. Vamos a disponibilizar la información que hoy día han transmitido hacia esta audiencia, así que esperamos convocarlos nuevamente a ustedes que puedan justamente transmitir todo esto. Nosotros estamos apalancados justamente en este entorno de la ciberseguridad para trabajar en la ciberseguridad de Chile, de nuestras instituciones, así que cuenten con nosotros para lo que requieran. Muchísimas gracias por la presencia el día de hoy a todos los que nos acompañaron y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @frat.cl, ahí vamos a publicar todas estas charlas y conversatorios que hemos tenido durante todo el año. Un abrazo afectuoso, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos, gracias Karin, gracias Adiós. Andrés.